Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una semana apasionante con un tema grandioso de la palabra, el poder de la palabra viva. El poder de la palabra que nos da esperanza, que nos da siempre la fuerza para continuar adelante. La importancia del ungimiento, ungir, la acción de ungir. La unción como tal, la unción sacerdotal, la unción que nos permite el ejercer el servicio, el ministerio a nuestro amado Adonai. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, por acompañarnos durante esta semana. Estoy muy agradecido, en verdad se los digo, amados, por todos sus comentarios, sus muy buenos comentarios al tema, sus testimonios, sus opiniones valiosas para Israel Casa Integral. Vamos a ir ya entrando a nuestro cierre de jornada y quiero invitarlos, por favor, para que me acompañen al libro de Teilín, libro de los Salmos. En el libro de los Salmos vamos a tomar una porción en el Salmo 45. Cántico de las bodas del rey. Al músico principal sobre los lirios. Masquil de los hijos de Coré. Canción de amores. No sé cuántos de ustedes cuando hacen la lectura de un salmo o de algún texto bíblico se toman un momento para leer el encabezado de cada título. Porque cada título nos entrega una información muy importante. El título de este salmo es Al músico principal, sobre los lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Estos hijos de Coré, recordemos que los hijos de Coré eran levitas de la familia de Coat. Para la época del rey David, parece que servían en el aspecto musical, adoradores en el templo, según lo indica el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 19. Hay una frase que resaltar aquí en el Salmo 45. Bueno, y no nos vamos a detener en el estudio del Salmo 45, que sería maravilloso, pero es la frase sobre los lirios. Y esta frase indudablemente se refiere a la belleza general de esta composición, a la melodía o incluso a un instrumento de 6 cuerdas conocido como shoshanim, de la traducción del hebreo. De manera indirecta en este texto vemos el nacimiento de Mashiach, a la gloria de nuestro rey. Bueno, vamos a leer puntualmente los primeros versos, pero quiero que lleguemos al verso 7. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, oh Adonai, te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti,
penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Adonai, es eterno y para siempre. Por favor, usted puede subrayar este texto. Tu trono, oh Adonai, es eterno, sempiterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y el verso 7, por favor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Adonai, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Indudablemente aquí esta expresión te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros, indudablemente es una palabra mesiánica haciendo referencia a nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. Y vamos a otra porción del Salmo 133. Salmo 133 que con tanta frecuencia repetimos, proclamamos en la comunidad, en la familia de la fe. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta armonía tiene que ver con el Ejad. El Ejad es esa unidad de Yeshua HaMashiach y nuestro Padre Adonai en uno. Ejad. Es como el buen óleo, por favor subraye, es como el buen óleo. Usted se preguntará por qué estoy haciendo énfasis en esta palabra, óleo, porque vamos a hablar un poquito, por lo menos para tener claridad de lo que significa el óleo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Adonai bendición y vida eterna. Qué precioso texto que estamos compartiendo y realmente que el Eterno nos permita en algún momento tomarnos el tiempo y hacer estudios de estos hermosos salmos tan maravillosos, cánticos de adoración, cánticos de alegría. Pero vimos entonces en el proceso la importancia de lo que significa el óleo. Vamos a hacer una pequeña reflexión respecto al tema del óleo, porque estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado al respecto y seguramente nos hemos preguntado siempre a qué hace referencia este concepto del óleo. El óleo como tal es en esencia el mismo aceite. Pero la característica del aceite en particular tiene que ver, mis amados hermanos, con el hecho de que el óleo tiene un aroma más fuerte y tiene a su vez un color mucho más brillante. El óleo hace referencia entonces a luz, el óleo hace referencia a purificación, el óleo hace referencia a la misma santidad, el óleo hace referencia a sanidad. Por lo tanto, cuando hablamos de óleo es necesario que entendamos cada uno de nosotros que somos bañados, cubiertos con ese brillo que nos da luz, que nos da alegría, con óleo de alegría. Y cuando nos ungimos en aceite, el óleo de alegría nos cubre y ese óleo que recuerden y tipifica también lo vimos en las reuniones anteriores, el aceite que representa tipológicamente al Ruach HaKodesh. En ese orden de ideas, amados hermanos, quiero que hagamos una reflexión ya en nuestro cierre en cuanto a un texto que me impresiona enormemente y que cuando ustedes tienen la oportunidad de visitar Israel, muy seguramente dentro de un plan bíblico en Israel, hay que diferenciar que cuando se viaja a Israel hay varias formas para ir. Me refiero el programa de viaje. Usted puede ir como turista a Israel y tener un paseo a Israel. Usted puede ir como un peregrino a Israel. Usted puede ir como un estudioso de la palabra y entrar a cada contexto bíblico y estudiar en el sitio de los hechos donde están las huellas, las pisadas de todo el pueblo de Israel a lo largo de la historia y con libro a mano, el manual de instrucciones establecer justamente aquí en este lugar ocurrió determinada acción.
Por eso cuando, repito, hacemos ese viaje toraico a Israel, uno de los lugares que estoy absolutamente seguro que visitaremos es el monte de Getsemaní. Ahí, al frente, veremos la puerta oriental. Hacia un costado veremos todo el valle de Hebrón y hacia el otro costado veremos el monte de Getsemaní. ¿Por qué es tan importante la historia del Getsemaní? Porque indudablemente cuando hablamos del aceite de la unción, cuando hablamos de ungir, cuando hablamos de la fórmula y el trabajo del perfumista, el arte del perfumista para elaborar ese aceite, un aceite que tiene una connotación kadosh, un aceite de santidad, utilizado para ungir a los reyes, a los sacerdotes, a los levitas, los utensilios, el Mishkan, y todos ellos, repito, a su vez, con una connotación de santidad. Entonces, cuando hablamos de la práctica de ungir con aceite, indudablemente hay una mención y vimos los diferentes textos bíblicos en los que, por ejemplo, Adonai habla a Moshe y le indica cómo ungir a el Cohen Gadol, Aarón y los levitas. Ungirlos con aceite, pasan previamente por un acto de purificación. Sobre el tema de purificación, creo que vamos a tener que hacer también un espacio nuevamente para hablar sobre el tema, porque alguien me envió una pregunta y aprovecho para mencionarla, y trataré algo sobre el tema en el día de hoy. Cuando nuestro amado Yeshua HaMashiach entra a las aguas del río Jordán frente a su primo Juan, el purificador. Observen la expresión que estoy utilizando. Juan el bautizador, Juan el purificador. Todos nos preguntamos entonces por qué Yeshua se bautiza. ¿Por obediencia? ¿Por arrepentimiento? Pero por favor, hay una expresión en el hebreo. Recuerden que la palabra bautizarse viene de la palabra baptis del griego, pero en hebreo la expresión es purificación, tevilá. Esto puede ser extremadamente importante para comprender que nuestro amado Yeshua cumplió con un acto de purificación, diferente a lo que conocemos en el contexto religioso respecto de lo que es el bautismo. Bautizados en el nombre del uno y del otro y del otro. Mientras que la purificación tiene que ver con un acto de ritual, si puedo usarlo en el buen sentido de la palabra, y que tiene que ver de hecho con la peregrinación de las fiestas, de las convocatorias, no me gusta usar la palabra fiestas, de las convocatorias que Levítico 23 nos menciona y que un poco más adelante también mencionaré. Entonces, ese acto de purificación es supremamente importante, porque como veremos un poco más adelante en el libro de Lucas y en el libro de Isaías, dice la palabra, por cuanto me ha ungido Adonai. Y ha sido ungido a Adonai, unge a Yeshua, a Mashiach, y lo embiste del poder del Ruach HaKodesh. Entonces, vemos cómo la conclusión de semana nos indica que el acto de ungir, la acción de ungir, como lo vimos en Moshe, repito, ungiendo el Mishkan, los sacerdotes, los utensilios, también se utilizó a través de los profetas para ungir a quienes serían luego los reyes, como David, o ungir también a Saúl, entre otros. Y cada uno de ellos, al recibir la unción, para la que habían sido escogidos, llamados, determinados, cumplieron su labor. Vimos en esta semana cómo Saúl fue ungido, pero a su vez el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, desciende sobre él. Y a su vez, en la medida en que Saúl desobedece
o entra en una dirección contraria al ungimiento, al llamamiento para el cual había sido escogido, entonces lo vimos como el espíritu se retira y dice la expresión de la palabra que vino sobre él un espíritu malo. Es bien importante que tengamos presente estos, porque si nosotros estamos llenos, ungidos, con el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Ruach HaKodesh nos permite discernir y el libre albedrío para establecer nuestra vida conforme al manual de instrucciones. Ahora, no sé cuántos de ustedes se han tomado un tiempo para preguntarse, así como Moshe recibe de parte de Adonai la orden de ungir a su hermano Aarón como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y a los levitas. La pregunta del millón sería, y entonces Moshe los unge con aceite, pero ¿quién ungió a Moshe? Y es una pregunta interesantísima porque no necesariamente el acto visible, la acción visible de ungir con aceite, como sucedió con Aarón y los levitas y los reyes, entre otros, y los profetas, pues no ocurrió con Moshe. A Moshe no se le ungió con aceite como tal, como lo hizo él, repito, por orden de Adonai, pero a Adonai, y aquí hay algo importantísimo, ustedes recuerdan esa escena maravillosa de Moshe pastoreando las ovejas de su suegro Yitro en las faldas del monte Horeb, y allí se presenta ese momento hermoso de la zarza que ardía y no se consumía. Y entonces Adonai se presenta y habla con una voz audible y le dice: retira tus sandalias porque esta tierra en la que estás colocado ahora mismo es una tierra santa. Y empieza a encaminar a Moshe hacia un objetivo, hacia un propósito. Esto es lo que quiero que resaltemos. Es decir, que el ungimiento de Moshe, más que el aceite como tal, fue de viva voz llamado, establecido, determinado. Y recuerden que no solamente Moshe recibe el llamamiento específico de ser un líder que va a regresar a Egipto, a su antigua casa, y va a tomar al pueblo de Israel para sacarlos de su condición de servidumbre, de esclavitud. Y ustedes recordarán, y estoy parafraseando un poco toda esta historia tan bonita, ustedes recordarán que cuando se produce el llamamiento, el ungimiento de voz de parte del Padre, pues Moshe presenta una excusa diciendo que no puede tomar esa responsabilidad toda vez que pues él es una persona que tiene dificultad en el hablar, lento en hablar, tartamudea para hablar. Y sin embargo allí se ocurre esa preciosa palabra en la que el Eterno le dice: yo llenaré tu boca. Yo hablaré a través de tu boca. Es decir, que la presencia del Padre, la presencia del Ruach, está justamente ahora ungiendo la vida de Moshe. No sé si en algún momento ustedes se habían hecho esta pregunta tan extremadamente importante. Así es que antiguamente, como lo hemos mencionado en el transcurso de la semana, el aceite era presionado, era pasado por una rueda de piedra, molido extremadamente hasta convertirlo en ese aceite. Y a esa roca, a esa piedra, y de hecho les anticipo, cuando tengamos la oportunidad de estar allí en el Getsemaní, que lo vamos a estar, aunque el lugar digamos que es un poco incierto, se ha considerado ese lugar como el huerto de Getsemaní, se conserva hasta el día de hoy un parque allí encerrado con algunas protección de rejas y demás, no se permite como tal el acceso directo a lo que es el contacto con los árboles que están allí, que datan de algunos años y tal vez de muchos años, probablemente no hayan los árboles propiamente de la época, pero se considera que en este Getsemaní, o que este lugar se considera el Getsemaní, toda vez que allí polulan el crecimiento de árboles de olivo.
Muy importante, los árboles de olivo. Entonces surge una pregunta interesantísima. ¿Por qué Yeshua HaMashiach escoge a 3 de sus discípulos, los lleva junto con él al huerto de Getsemaní, y en el huerto del Getsemaní él les dice: esperen aquí, voy a orar? Ustedes conocen esa historia. Y es allí donde sus 3 discípulos duermen, se quedan dormidos, y el Eterno tiene que venir y hablar con ellos. Despierten, hay que velar, muchachos. Cualquier parecido con la realidad, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar en la historia es que justamente allí, si hoy vamos a Israel, si hoy mismo estuviésemos allí, caminando por el Getsemaní, el que se ha establecido como huerto de Getsemaní, lo primero que nos vamos a encontrar, y que muchas veces la gente pasa desapercibido, es que justamente ahí, a la entrada de ese lugar, hay un sitio, hay una máquina, en el sentido, espero que me comprenda lo que quiero significar, donde está una rueda con la que se molía, se amasaba completamente las uvas, o los olivos, los olivos, para producir el aceite. Entonces, Getsemaní es el nombre justamente de esa rueda, de esa piedra con la que se muelen los olivos. Y estamos en el huerto del Getsemaní porque es el lugar donde se producían, o los árboles de los olivos están hasta el día de hoy. Ahí los tenemos. Pero cuando, repito, tengamos la oportunidad de estar allí físicamente, sé que estaremos tomando la fotografía respectiva de ese lugar, y estaremos tomando la fotografía en particular de esa pieza arqueológica por demás, que, repito, a veces se pasa desapercibida, pero que recibe su nombre de Getsemaní. El Getsemaní entonces es el lugar, la máquina con la cual, el utensilio con el cual en los tiempos nuestros amados hermanos de Israel utilizaban con esta piedra para, repito, moler el tema de los olivos. Así es que de esta manera ya hoy podemos comprender mejor hacia dónde vamos encaminados. Y era interesante la historia porque hay 3 convocatorias específicamente que se conocen como las convocatorias de peregrinación. En hebreo, la palabra convocatorias de peregrinación es Shalosh Regalim. Y estas 3 convocatorias de peregrinación, los Shalom Regalim o peregrinaciones, son extraordinariamente importantes porque es el tiempo en que toda la casa de Israel hace aliyá. La palabra aliyá significa subir. Cuando nosotros viajemos hacia Israel, estaremos haciendo aliyá, subimos a Israel. Y en estas 3 convocatorias de Levítico 23, toda la casa de Israel subía hasta Jerusalén para celebrar específicamente estas 3 convocatorias. Y es muy importante la información, porque si hacemos estudio en detalle de estos aspectos, entenderemos con mayor claridad por qué justamente Yeshua toma a estos 3 varones discípulos, los lleva consigo, van al huerto de Getsemaní, y ustedes recuerdan la historia de lo que ocurrió allí, cuando Yeshua tiene ese momento tan extremadamente fuerte y el Padre le muestra todo lo que ha de acontecer. Y tal vez en algún momento Yeshua dice: Padre, si es tu voluntad, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y el texto nos dice que brotaban gotas como de sangre de su rostro. Está haciendo una tipología de lo que significa moler los olivos, machacar los olivos, triturar ese olivo y que produzcan el aceite de la unción. Ahora, las convocatorias, me parece importante y las voy a mencionar, no es propiamente el tema, pero vamos caminando por varios aspectos que definitivamente necesitamos considerar, porque cada uno de ellos es necesario conocerlo. Las convocatorias que tenemos como peregrinación, como aliyá, en primer lugar es la convocatoria de Pesaj. La convocatoria de Pesaj.
Posteriormente tendremos la convocatoria de Shavuot, que se conoce particularmente como la convocatoria o la fiesta. Allí sí tal vez podría decir la palabra fiesta de Pentecostés. Y finalmente la convocatoria de Sukkot, o la convocatoria de las enramadas, o también conocida como la convocatoria de los tabernáculos. Bien importante, porque estas tres celebraciones determinan momentos fundamentales del pueblo de Israel haciendo aliyá hacia Jerusalén. Y en ellas estaba Yeshua. En estas convocatorias, como en las demás, siempre Yeshua y sus discípulos participaron de ellas. Por favor, téngalo presente. Yeshua, un judío que cumplía fiel y absolutamente la Torá, fiel y puntualmente celebraba las convocatorias conforme a lo establecido en Levítico capítulo 23. Por lo tanto, no hay excusa para decir que no, que esto no era así. Y es interesante, hermanos, porque muchas personas, repito, cuando viajan hacia Israel, tienen un sueño enorme por llegar a Israel. Maravilloso, hacer aliyá. Amén. Es una misbot, de hecho. Número 1. Número 2. Cuando lleguemos a Israel, que estamos organizando nuestro viaje de Israel Casa Integral, cuando lleguemos al lugar, tenemos que tener claro, repito, que nuestro viaje no es un paseo a Israel, no es un paseo turístico, es un viaje de peregrinación, es un viaje académico, es un viaje de Torá, es un viaje de amar la palabra, de aprender la palabra, de vivir la palabra. Es una oportunidad de estar allí en el lugar de los hechos, en vivo y en directo. Pero por favor, se hace necesario que podamos comprender cada una de las convocatorias de los lugares, si estamos en el Getsemaní, si estamos en Hebrón, si estamos en Masada, si estamos en el Jordán, si estamos en otros lugares tan hermosos, bíblicos establecidos. Por favor, pues es necesario que estemos con el manual de vida, con el manual de instrucciones, entendiendo cada uno de los aspectos que hemos estudiado en tantas ocasiones. En el libro de Shemot, en el capítulo 23, verso 14 al 17, dice: 3 veces celebrarás convocatoria para mí en el año. La convocatoria del pan no leudado celebrarás. 7 días comerás pan no leudado, como te lo ordenó, en el tiempo señalado, en el mes de Abit, pues fue en él que saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío ante mí. 3 veces al año tus varones comparecerán ante Adonai. La primera regalín, la primera convocatoria, sin embargo, expresa además la idea de un viaje a pie o peregrinación, un elemento importante en la celebración de estas 3 convocatorias. 3 veces cada año comparecerán tus hombres ante Adonai en el lugar que él decía. En la convocatoria de Pesach, en la convocatoria de Shavuot y en la convocatoria de los tabernáculos. ¿Por qué hice mención a este punto, hermanos? Porque si estamos hablando de aceite de la unción y estamos hablando de la tipología del Espíritu, del Ruach HaKodesh, pues definitivamente no hay mayor gozo, y es que podamos entender con claridad que toda la palabra de Adonai, segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 16, es inspirada. Y mencionamos que es útil para redargudir, para enseñar. Y cuando tenemos este principio ahora, a través del aceite de la unción, recibimos la presencia, el poder del Ruach HaKodesh, que ahora vive en nosotros, establecido en nosotros, y esa relación nos da una autoridad. Recordemos que los escritos de los apóstoles, lo que conocemos como el Brit Hadasha, nos mencionan al Ruach HaKodesh y su obra como tal en el pueblo por más de 90 ocasiones. Y este término del Espíritu, el Ruach HaKodesh, aparece también, como lo vimos el día anterior, en el Tanaj. Sin embargo, en el Tanaj es importante mencionarlo, que también aparece con otros nombres como el Espíritu del Juicio, el Espíritu de Adonai, el Espíritu del Adón, el Espíritu de Sabiduría, entre otros.
Pero todos ellos a su vez hacen relación a lo que es el Ruach HaKodesh. Ahora, ¿por qué es importante establecer la obra del Ruach HaKodesh tanto en el Tanakh como en el Nuevo Pacto? Porque todos los creyentes sabemos y conocemos de la existencia y del poder del Ruach HaKodesh a través de la Escritura. Pero para muchos pasan por alto la importancia precisamente de celebrar el tiempo de Shavuot, el tiempo de Pentecostés, el tiempo de la entrega de la Torá, el tiempo de la presencia del Ruach HaKodesh. Y cuando pasamos por este proceso es importante que hoy el pueblo judío celebra, algunos, el tiempo de Shavuot como la entrega de la Torá, pero omiten a veces, algunos, el poder del Ruach HaKodesh. Sin embargo, para todos nosotros es claro y establecido que esta convocatoria nos habla directamente de la unción del Ruach HaKodesh. En Levítico capítulo 23, verso 16, Adonai le habla al pueblo de Israel y les indica que es necesario que empiecen un proceso de conteo de 50 días, 49 días, el conteo del Omer hasta cerrar en el día 50. De allí viene lo que se conoce como Pentecostés, del número 50. Esos 50 días que se toman a partir de la convocatoria de Pesach, para llegar hasta la siguiente convocatoria en el día 50, que se conoce como la convocatoria de Shavuot o también como la convocatoria de las semanas. Pero hay algunos judíos y una mayoría de creyentes que esta convocatoria particularmente ni siquiera la conocen con el nombre de Shavuot o la convocatoria de las semanas, la entrega de la Torá. Simplemente la conocen con el término griego de Pentecostés. Esa palabra griega viene del Pentecostos, que simplemente significa cuanquigésima día. Shavuot, entonces, mis amados, es la convocatoria en el que tenemos el maravilloso momento, glorioso momento de la entrega de nuestra Kadosh Torah allí en el monte Sinaí. Y el libro de Shemot nos habla y nos dice que todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo, escuchó las palabras de parte de Adonai. Truenos, relámpagos, luces. Yo cuando hablo sobre esto me emociono enormemente porque me puedo imaginar en mi corazón todo el evento celestial, tal vez si me permiten usar la palabra sobrenatural que ocurrió alrededor del monte Horeb, todos los ruidos, todo el evento, yo no sé si puedo decirlo, los sonidos musicales, los ángeles de Adonai, la presencia de Hashem, todo lo que ocurrió, tanto que el pueblo estaba deslumbrado de lo que estaba sucediendo y todos podían escuchar las palabras, como lo dice el libro de Shemot en el capítulo 20. Y allí el pueblo, no solamente la casa de Israel, las 12 tribus, sino aún los pueblos extranjeros que estaban presentes, todos escucharon en su respectivo idioma, lenguaje, las palabras. Repito, fueron recibidos con truenos, relámpagos, fuego, humo, sonido de trompetas y la tierra se estremecía. El poder de Adonai es un poder sobreacogedor y el pueblo se estremecía, pero el pueblo entendía la importancia de la presencia de Mashiach, de Hashem, pero a su vez el pueblo estremecido entra a un momento de convicción en el que establece que no solamente lo escuchan, sino que ahora están absolutamente seguros de obedecerle. Escucharemos y obedeceremos. Frase muy interesante que pues tendríamos que reclamarla porque parece que el resultado no nos muestra, los hechos no nos muestran la frase tan importante que ellos expresaron. Ahora bien, la importancia del Ruach HaKodesh, como lo hemos establecido en esta semana,
y creo que me he enfocado un poco más en el aspecto del Ruach HaKodesh, aunque no era realmente el propósito del tema, pero tenemos que resaltarlo sin lugar a dudas, porque cuando hablamos de ungir y cuando hablamos de aceite de unción y cuando hablamos de la importancia del aceite, pues me han enviado algunos textos, como por ejemplo, si puedo preparar hoy específicamente ese modelo que Adonai nos estableció en el libro de Shemot, en el capítulo 30, verso 22. Permítame, lleguemos un momento allí y recordemos brevemente las indicaciones que el Eterno nos entrega. Tomarás especies finas, especies selectivas, especies extremadamente puras, limpias, de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 y de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Ahora, obviamente que pensar en que vamos a poder llevar a cabo el aceite tal cual lo tenemos aquí, no pareciera ser esta una receta de cocina del huerto del Edén, el jardín, el restaurante del Edén. Es una receta divina, es una receta de santidad. Por lo tanto, no lograremos elaborar específicamente lo que nos indica textualmente allí. Por eso hablamos hoy en particular del aceite de oliva, de oliva pura, el aceite de oliva puro, que es con el que ungimos. ¿Y por qué algunos críticos juzgan de que como no tenemos el aceite celestial establecido en la característica y en la condición, entonces ¿de qué nos sirve ungir con aceite de oliva? Bueno, el aceite de oliva tiene características de pureza, tiene características que lo hacen y lo establecen como el elemento disponible hoy para que podamos ungir con él. De tal manera, mis amados, que no necesitamos entrar en conflictos si el aceite de oliva sí o no, o si lo estamos comparando o no. Recuerden, en el Getsemaní, en la rueda de Getsemaní, en el instrumento del Getsemaní, lo que se hacía era machacar el producto del olivo para obtener el aceite. Y ese aceite no era el mismo aceite que estamos considerando aquí en el capítulo 30, verso 22. Es más, lo menciona incluso por aparte, y de aceite de olivas 1 hin. Pero ese aceite de oliva, repito, es probablemente lo más cercano que podamos tener ahora mismo para acercarnos al proceso. Entonces, esta práctica tan antigua del Getsemaní, la primera mención, como la vimos ya en capítulo 30, verso 22, el aceite para ungir reyes, nos establece que ese aceite de oliva hoy, el que utilizamos hoy, es un aceite que fue preparado bajo presión y a través de las aceitunas se considera que es un aceite absolutamente puro, limpio, muy claro, brillante y por supuesto más duradero que todos los aceites animales o vegetales que se pudieran lograr. También era el más puro de los aceites y por lo tanto era apropiado para la unción. Alguien me escribía, y gracias hermanos por escribir, pero pues me hacían la mención de que definitivamente el aceite de oliva no era tampoco el más adecuado. Hermanos, el aceite de oliva, repito, en su calidad de pureza, es lo más cercano que podemos tener a un aceite como el que nos menciona la palabra en el libro de Shemot, capítulo 30, 22 al 31. Ahora, ya en esta ruta del programa para el día de hoy, hice la invitación a mi amado pastor Jorge Ruiz de Easy Funza en Colombia, porque él en su muy corazón de pastor, junto con su familia pastoral, ellos se toman el tiempo en Colombia para preparar un aceite bastante
permítanme usarlo cercano a la descripción que tenemos. No, por supuesto, el original. Entiéndanme, por favor. Él ha dispuesto un presupuesto para adquirir los elementos, las esencias, las especies, las más puras posibles. Y durante varios años él viene haciendo la preparación de aceites que utilizan para ungir a sus líderes, a sus ministerios, al grupo de danzadoras que muy oportunamente participa y dirige nuestra amada pastora Erika. Así es que yo le pedí que nos compartieran un video porque me parece interesante lo que están haciendo. Y me compartió los detalles de esos procesos de elaboración y los tipos de aceite que hoy tiene clasificados en diferentes años que van a tener ciertas características dependiendo del paso de los años también. Bueno, no soy yo el que lo va a compartir. Vamos a ir un momento a observar esta imagen que nos envía nuestro amado pastor Jorge Ruiz desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá para que todos veamos este precioso trabajo que han desarrollado. Pastores, muchas gracias. Shalom, amada familia Israel, Casa Integral en las Naciones. Nuestro amado Pastor Roberto nos invita en este espacio a hablar por un momento acerca de elementos que ya tenemos muy presentes y otros que no tenemos tan presentes. En imagen, pues lo que usamos para Havdalah Shabbat, celebración de Shabbat en general, el kiddush del vino, el lavado de manos, diferentes copas, la menora, la hanukkilla, los recipientes para la miel, las especias, otro tipo de vasijas que inclusive tenemos muy apartadas para Pesaj, la mezuzá que tenemos a la entrada de nuestro hogar, etcétera, etcétera, cosas que ya tenemos muy presente. Algo que no tenemos tan presente y que nos ha llevado a este tiempo precisamente, nuestro pastor amado Roberto Alfaro aborda el tema en Torah al Instante, el aceite de la Santa Unción. La Escritura nos describe en Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 30, el aceite de la Santa Unción, su elaboración y sus usos. ¿Para qué debemos usarlo? Antes de continuar con ello, recordemos que enseñamos lo que sabemos y conocemos, pero ministramos lo que somos. Lo que somos en esencia es lo que ministramos al pueblo. De ahí por eso el cuidado de imponer manos a la ligera o permitir que alguien ponga manos a la ligera, muchas cosas como ello que precisamente la Escritura nos hace claridad. Bueno, al respecto del aceite de la Santa Unción, entonces tenemos aquí en este envase un aceite que fue elaborado hace poco tiempo, un mes atrás, un poquito más de un mes atrás, y envases en los que comúnmente se debe almacenar el aceite de la Santa Unción, preferiblemente cerámicos o de vidrio. En este caso está en uno de plástico para evitar por el transporte que se dañe por impactos o daños. Aquí hay uno de vidrio, aquí hay uno de cerámico de barro cocido, aquí hay uno de la modernidad en vidrio total y envases como estos ligeros en vidrio. Pero el tema por abordar puntualmente es de qué está hecho, de qué está constituido el aceite de la Santa Unción. Entonces ya sabemos que es aceite de oliva virgen y los elementos que describe la Escritura, por supuesto, entre los versículos 23 al 30, ¿sí? Su porcionamiento o su medida, y en este caso las esencias: cálamo aromático, acacia y canela. Uno de esos versículos dice que de acuerdo al arte del perfumador, entonces a veces se usa un perfume que debe ir en sincronía con las esencias esenciales y la distribución de ellos. Entonces lo aconsejable es, en este caso, que lo haga el sacerdote y que las medidas sean transportadas de la medida de la antigüedad a la medida moderna, y de esta forma en un tiempo especial el sacerdote elabore bajo un tiempo de oración el aceite de la Santa Unción. Particularidades físicas del aceite: este que está más reciente está oscuro, este que está en un elemento de vidrio ya está más clarito, este que está aquí está mucho más clarito,
Este que está elaborado del año 2019, o sea, tiene 4 años, ya está mucho más clarito. Y este que está aquí tiene 9 años, ya es totalmente transparente. Con el tiempo, el aceite de la Santa Unción va aclarando más y más y se podría decir que no tiene vencimiento, no tiene vencimiento. Este aceite es caro, más que todo por sus esencias. Las esencias son muy caras. Aquí en Colombia un tarrito de estos puede costar hasta 25.000 pesos, un solo tarrito de las esencias. Y por eso es que se hace caro un recipiente como este, un póporo o una redoma, como lo quieran llamar, para almacenarlo. Este aceite particularmente perdió parte de su olor, de su esencia, porque se le hizo una prueba, y es una prueba que hacen los perfumistas, al parecer, de dejarlo 23 días, más de 22 días, destapado al aire, y por supuesto perdió parte de su olor, pero sigue teniendo su constitución y se ha ido aclarando. Este, como comentaba, tiene 4 años y este tiene 9 años. Y este que está aquí es un aceite original traído desde Israel. Entonces, este frasquito pequeñito es muy caro por ser aceite original hecho por el rabinato en Israel. Y pues, lo que hacemos cuando lo elaboramos es dejarlo lo más justo posible a lo que dice la Santa Escritura. Muchas gracias a todos por este tiempo. El Eterno bendiga sus vidas. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Muchísimas gracias a nuestro amado pastor Jorge Ruiz, su familia allá en Colombia, Isi Bogotá Funza. Muchas gracias. Qué buena colección de aceites en diferentes tiempos, color, esencia, purificación, etc. Muchísimas gracias. Mis amados, ya en lo que vamos en el bloque de cierre, quiero por favor que me acompañen por un momento al libro de Isaías. Vamos a tomar un texto en el Evangelio de Isaías en el capítulo 61, que es tan, por supuesto, conocido, pero para cerrar ya nuestra jornada, entender la importancia de lo que este texto nos indica. El Ruach de Adonai, el Adón, está sobre mí, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai y el día de venganza del Adón nuestro Elohim, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, aquí está la palabra, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán a los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.
Este texto maravilloso lo vamos a compartir en el libro de Lucas, en el capítulo 7 y en el verso 22, en el Brit Hadasha y en el Tanaj. Libro de Lucas, capítulo 7, verso 22. Corroboremos este texto. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Esto estamos hablando en el mar de Galilea. Es interesante, hermanos, porque ese mar de Galilea está repartido, si me permiten usar una figura de un círculo, el mar de Galilea está repartido como en 4 secciones. Hay una zona particular, un cuadrante del mar de Galilea, que le corresponde como a toda la población de la casa de Israel. Pero cuando en este texto de aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y aquí es interesante porque cuando vayamos al museo en el mar de Galilea, allí hay una embarcación que se recuperó después de muchos tiempos. Apareció después de que se secó una zona del mar y reapareció esta embarcación y fue sacada con toda la técnica posible de cuidado y está presente allí en el museo en el mar de Galilea. Y si miramos las dimensiones de esa barca, realmente su anchura, que no es de más de 1,15 m, y su largo, que no es de más de 5 o 6 metros, pues no nos daría como la posibilidad de que en este texto nos diga que Mashiach tomó aquella embarcación con sus discípulos. Pareciera ser que no sería práctico que estuvieran por lo menos los 12. No nos dice el texto, puntualmente nos habla de sus discípulos. Nosotros siempre hemos visto la película y entendemos que estaban todos. Esto solo para hacer una mención. Pero hay algo importante: pasemos al otro lado. Ese pasemos al otro lado significa que el cuadrante que le correspondía como al pueblo de Israel iban a pasar al otro lado, que es un lugar donde viven aquellos, digamos, inconversos, aquellos que no tienen Torah, aquellos que son del mundo. Pasemos al otro lado, dice Adonai. Dice Yeshua: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, en el mar de Galilea, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Rabí, Rabí, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y la lectura hasta aquí está muy interesante, pero necesariamente tenemos que ir un paso adelante y entrar al verso 26 para comprender el sentido de la lectura anterior. Cuando estemos allí en el mar de Galilea y tomemos la embarcación y paseemos por todo el alrededor del mar de Galilea, podremos comprender con mayor precisión esta lectura. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Me captaron? Pasaron al otro lado de la ribera. Es un lago propiamente. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Me captan ahora porque cuando Yeshua les dice: de este lugar, que es el lugar, digamos, Kadosh, vamos a pasar al otro lado del lago, al otro lado del Galilea, y allí encontraremos un lugar de penumbra, de inmundicia, un lugar de muerte. Y se encuentran entonces con el famoso endemoniado Gadareno. Este, al ver a Yeshua, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz:
¿qué tienes conmigo? Yeshua, Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes. ¿Por qué tomé esta lectura partiendo de Isaías 61? Porque el Ruach de Adonai está sobre mí. Porque he sido ungido con el poder del Ruach HaKodesh. Las aguas, las tormentas se calman, los vientos se detienen. El endemoniado se presenta e inmediatamente lo reconoce y le pregunta: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Yeshua, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le contesta: Legión, porque muchos demonios habitaban en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogaron. Solo para mencionar la historia, no voy a entrar al detalle de todo esto, para significar la importancia, mis amados, de lo que significa el Espíritu, el Ruach de Adonai soberano está sobre mí. Por motivos de que Adonai lo ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los mansos, me ha enviado para vendar las quebrantaduras del corazón, para proclamar libertad a los cautivos, la apertura ancha de los ojos aún a los prisioneros, para proclamar el año de la buena voluntad de parte de Adonai y el día de la venganza de parte de nuestro Elohim. Así es que, mis amados hermanos, ¿por qué hoy he tomado esta semana con tanta insistencia? Para dejarles en sus corazones una palabra: el aceite de la unción. Que muchos no la comparten, que para muchos esto es un tema abolido, que para muchos es una religión, para muchos incluso lo consideran una mala doctrina o una falsa doctrina. Pero, mis amados, todo lo que estudiamos esta semana, por favor, escrito está. No he pronunciado una sola palabra que venga de mi entendimiento o de mi pensamiento. Hemos caminado conforme a la Escritura y hemos entendido que Adonai, nuestro amado Mashiach, no vino a abolir absolutamente nada. Nuestro amado Yeshua vino a cumplir, a ejecutar, a hacer, tal como la palabra lo dice. Escrito está. Y Él es el testimonio. Por eso, cuando hablamos de nuestro lema, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y ser testimonio de ella, esa palabra se ha cumplido hoy a través del ungido de nuestro amado Mashiach. Recuerden que la palabra Mashiach significa el ungido. Nuestro amado Mashiach cumplió al pie de la letra. Escrito está todo lo que la palabra indicaba. Fueron ungidos los sacerdotes, fueron ungidos los levitas, fueron ungidos los reyes, y fue ungido el Rey de Reyes, nuestro amado Yeshua HaMashiach, ungido para ser de bendición a todos y cada uno de nosotros. Dígalo conmigo, por favor, en este cierre: y nosotros hemos sido ungidos por el poder de lo alto, con la autoridad que el Ruach HaKodesh nos entrega para vivir una vida conforme a su palabra, a sus ordenanzas, y para ser testimonios de lo que la palabra ha hecho en todos y cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, porque nuestro amado Yeshua HaMashiach ahora vive en mí. Ya no pienso con el entendimiento humano, con la lógica, con la razón del hombre, porque camino con la mente de Yeshua, esa mente sobrenatural de entender, de ver las cosas que no se ven, y por lo tanto no estamos preguntando por qué esto, por qué lo otro, por qué allá, porque si Hashem lo indica, así será.
Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tenido una semana maravillosa. Como siempre nos quedará, seguramente nos ha quedado mucho tema que considerar, pero lo más importante es recordar que hemos ungido nuestros hogares, hemos ungido a nuestros hijos, hemos ungido nuestro matrimonio, hemos ungido nuestro lecho sin mancilla, hemos ungido nuestra casa, hemos ungido a los líderes, a los pastores, el ministerio, el templo, la casa de Hashem, la casa de oración, absolutamente. Hemos ungido cada calle por la cual transitamos, hemos ungido las escuelas de nuestros hijos que están abarrotadas de enseñanzas del mundo, de género, de controversia, y en el que se niega absolutamente el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos que ir a esos lugares a ungir, que la presencia del Ruach HaKodesh esté allí transformando, limpiando, como lo vimos cuando Hashem nos dice pasemos al otro lado, y en el otro lado está el mundo pervertido, el mundo corrupto, el mundo perverso, el mundo de la oscuridad. Y es allí donde el ungimiento, donde el ungido viene a sanar, a liberar, a restaurar, a transformar y a echar fuera todo demonio. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Un día maravilloso. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom para todos mis amados. Israel Casa Integral en las Naciones. Gracias por compartir la enseñanza, gracias por compartir los mensajes, por favor, gracias por sus mensajes también, que siempre los recibo con mucho agrado. Hasta nuestro día de mañana, en el que estaremos celebrando ya nuestro tiempo de Shabbat, Havdalah para el día de Shabbat a las 4 de la tarde, aquí a través de YouTube para todas las naciones. Shalom, Shabbat, Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.